Pero vamos a ir a Mateo, y vamos a ir a Mateo, el versículo 21 del capítulo 15, y vamos a seguir donde nos quedábamos la semana pasada. Yo no tengo nada absolutamente en contra de que el mundo celebre lo que tiene que ver con las victorias del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con los triunfos del Señor Jesucristo. Pero estas fiestas religiosas, pues a veces tienden por así decirlo, a regir el comportamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no debe ser. O sea, hemos predicado y vamos a seguir predicando sobre la resurrección de Cristo con mucha frecuencia, pero tampoco vamos a abandonar pues el resto de las enseñanzas de las Escrituras porque hay una fiesta religiosa nacional. Así que vamos a nuestro texto que está en el versículo 21 de Mateo. ¿Lo tienen? Recuérdense de donde estábamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando el Señor pues, puso una corrección muy grande diciendo lo que sale de la boca, versículo 18. Del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo se titulaba la prédica, el mensaje de la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? El problema de las tradiciones. Estos religiosos tradicionalistas con sus costumbres, ¿verdad? Y con su religión, pues no estaban poniendo el énfasis donde de verdad tenían que ponerlo, y era en lo que había en el corazón del hombre. Se limitaban a sencillamente cumplir con una serie de rituales, y con eso ellos estaban felices, ¿verdad? Guardar una serie de preceptos, vasos, fiestas, etc. Bien, nosotros no vamos a imitarles a ellos. Vamos al versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué pasaje tan precioso. Fíjense qué breve es, y sin embargo cuánta instrucción, ¿verdad? Y qué ejemplo tan maravilloso representa la fe de esta mujer para con nosotros. Pero si ustedes se ponen a pensar, lo que el pasaje realmente nos está enseñando, donde está poniendo el énfasis, es el cómo alguien, en este caso una mujer, del cual no se dice nombre, simplemente sus características, condiciones, ¿verdad? Pues esa mujer pudo conseguir, en una situación de angustia en la que se encontraba, que el Señor Jesucristo, el Dios soberano, le dijera: hágase contigo como quieres, hágase contigo como quieres. El título del mensaje de hoy es: para que Dios te conceda lo que quieres. Vamos a ver qué hizo esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Que lo hizo evidentemente bien, que el Señor finalmente termina diciéndole: mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieres. Porque yo creo que ahí tenemos un patrón o una referencia de cómo nosotros debemos abordar o acercarnos al Señor en la manera que esta mujer lo hizo. Bien, la primera cosa, y va a ser un mensaje bastante breve, yo supongo, porque el pasaje es breve y no vamos a abundar más de la cuenta, es el hecho de que si nosotros queremos conseguir que Dios nos conceda la petición que tenemos, o aquella cosa que anhelamos o que deseamos, como esta mujer, lo primero que tenemos que ver es que debemos acudir a la persona correcta y en la forma correcta. Y eso es precisamente lo que ella hace. Nosotros vemos que dice que era una mujer cananea, pero que se acercó al Señor y le clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si nosotros acudimos, como muchas veces vemos, a los recursos religiosos que tenemos o a las creencias que tenemos,
pues posiblemente nosotros vamos a salir defraudados. Pero si acudimos a la persona correcta, al Señor Jesucristo, a quien el Señor ha puesto como abogado, como intercesor, como intermediario, como representante, como todo, Dios lo ha hecho en Cristo, el mediador. No hay otro nombre, absolutamente, al cual podemos nosotros acudir. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres, ni para ser salvos, ni tampoco para ponerlo como mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Si acudimos al Señor Jesucristo, si acudimos a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Qué interesante, ¿no? Yo os lo daré. Dice, solamente pídanlo al Padre, pero pídanlo en mi nombre, pídanlo en mi nombre. Entonces, si nosotros queremos realmente, si tú quieres de verdad que el Señor te conceda aquellas cosas que tú anhelas, que tú deseas, que son para ti realmente un requerimiento, una necesidad y un anhelo, pues sencillamente tienes que acudir a la persona correcta, y la persona correcta es al Hijo de David. Es interesante que cuando le dice Señor, Hijo de David, no solamente está manifestando el señorío de Cristo, curio, sino que además de esto está reconociendo que se trata ni más ni menos que del Mesías, o sea, del Mesías prometido, el Hijo de David, el prometido. Y esto es un acto de fe, sin lugar a dudas, a pesar de que esta mujer tenía un background, una ascendencia completamente pagana. Ella no fue a los ídolos o a las imágenes o a las vírgenes o a los muertos, como hacen muchos hoy día, que apelan a su papá o a su mamá que murió, a su abuela, a su tía, que según ellos están en el cielo. Otros sencillamente, pues, a San Fulanito, San Menganito, o Santa Margarita, o Santa, dije Margarita, Santa, cualquiera santa de esa. Y para colmo, ¿cuántos no apelan a las manifestaciones de la Virgen, verdad? De la Virgen. Es terrible. La Biblia dice de una manera muy clara que no debemos adorar a las imágenes, ni lo que ellas representan tampoco, porque eso es lo que dicen. Es que no es la imagen, es lo que representan. Qué pena, qué pena. Hemos visto cosas que realmente producen un encogimiento del corazón, una tristeza enorme de ver cómo la nación, el mundo entero, pero en particular la República Dominicana en estos días, pues se vuelve hacia la idolatría, con todas estas imágenes de Semana Santa, con procesiones en las cuales se toma una estatua y se encarama algo que muchas veces ni siquiera tiene consistencia, porque solamente es una cabecita y por dentro es toda una estructura de alambres y madera con un vestido. Y vemos que las personas van y hacen procesiones y hay cofradías y se celebran misas y hay rezos y oraciones. Pero paralelamente con eso también es una época que parece de emergencia nacional, porque hay orgías, y hay borracheras, y hay violencia, y hay todo tipo de conflictos y accidentes como consecuencia de esta semana que de santa no sé lo que tiene, realmente no lo entiendo. Y que yo creo lo creo de verdad, que nunca como en esta época de Semana Santa el Señor debe sentirse herido, ofendido, agredido, menospreciado, viendo cómo toda una nación, y muchas veces aún los que son parte de su iglesia, se dejan arrastrar tras estas costumbres religiosas. Pero si nosotros realmente queremos el favor de Dios, tenemos que acudir al Señor Jesucristo, no a otra gente, pero y acudir a la persona correcta y en la forma correcta. Esta mujer clama al Señor y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia es muy clara. El pasaje ustedes lo conocen bien, mis hermanos, pero los incrédulos no. Cuando dice el Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, incluyéndolo a Él mismo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice: pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la religión oficial borró el segundo mandamiento, dividió el último en dos partes para que siguieran siendo 10.
Y las personas siguen adorando a los ídolos, a las imágenes, postrándose ante ellas. Si queremos de verdad que el Señor nos conceda lo que queremos, como esta mujer lo hizo, lo primero que tenemos es que acudir a la persona correcta y en la forma correcta. Vamos al texto de Isaías, busquémoslo todo. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Son cosas que parecen insensateces, pero sin embargo suceden constantemente. Y yo que tengo tantos familiares cercanos que son romanistas, por no decir de otra manera, o católicos, como ustedes quieran, y a pesar de que uno les enseña estos pasajes, parecerían ignorarlo. Yo no me explico cómo pueden hacerlo. ¿Qué dije que íbamos a buscar? Isaías 44, ¿verdad? Busquémoslos, Isaías 44. Mi Biblia tiene que tener a Isaías en algún sitio, ¿verdad? Isaías 44. Fíjense la cita, es del versículo 9 en adelante. El propio profeta aquí dice, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y habla de la insensatez. Es algo que no tiene sentido, que es algo insensato, pero sin embargo lo hacían entonces y lo hacen ahora también los incrédulos. Los formadores de imágenes de talla, Isaías 44, 9. Todos ellos, o sea, los que hacen los ídolos, las imágenes, dice, son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Yo recuerdo una tía abuela mía que tenía en alta estima el hecho de que ella había preparado la vestimenta de la Virgen del Carmen, creo que era. El ídolo que estaba en esa iglesia, la iglesia del Carmen. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para qué dice? Para nada es de provecho, que no sirve para nada? Es aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerza, no bebe agua y se desmaya. Es el herrero que hace un ídolo. Ahora habla del carpintero. El carpintero tiende la regla, lo señala con el magre, lo labra con los cepillos, le da figura de compás, lo hace en forma de varón, a semejante de hombre hermoso. Un ídolo bonito, ¿verdad? Para tenerlo en su casa. Corta cedro, toma ciprés y encima que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también un horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y luego le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto lo quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El ídolo que tengo en mi mano derecha no es simplemente una falsedad, una falacia. Hermanos, si queremos conseguir que Dios nos conceda, si queremos que Dios nos conceda aquellas cosas que realmente queremos, como esta mujer, hay que ir a la persona correcta, al Señor Jesucristo. Hay que ir directamente a donde Él y hay que ir con la actitud correcta, reconociendo quién es Él, el único Dios verdadero, el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, el Señor, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Primera cosa. Segunda cosa,
si queremos conseguir que Dios nos conceda lo que queremos, es importante olvidar los prejuicios, aquellos prejuicios que te apartan de Dios, y hay que aprovechar la oportunidad de la cercanía que Dios te concede en algún momento. Cuando vienes a una iglesia, cuando escuchas un mensaje, una predicación, aunque sea por las redes sociales, es un momento en el cual te estás acercando a Dios, o digamos mejor, Dios se acerca a ti a través de su palabra, del mensaje de su palabra. Hay que aprovechar esos momentos. Esta mujer cananea se encuentra con que el Señor fue a su zona, a su área, donde ella vivía, la zona de Tiro y de Sidón. No era un lugar regular de predicación del Señor Jesucristo. Se apartó de su zona que estaba alrededor del mar de Galilea y la parte de Judea. Y estaba en Tiro y Sidón. El Señor se había acercado a ella. Pero esta mujer tenía que obviar de una manera absoluta y total todos los prejuicios. Dice el texto acá en el versículo 22 que era una mujer cananea. Una mujer cananea que había salido de aquella región. Y Marcos dice que era una mujer sirofenicia. O sea, su ascendencia era pagana, absolutamente pagana. Sin embargo, a pesar de que los cananeos eran adversarios históricos del pueblo de Israel, a pesar de la realidad de que eran paganos, politeístas, todo esto no fue suficiente para que esos prejuicios religiosos y esos prejuicios sociales y ese temor a lo que los otros digan o piensen impidiera que ella se acercara al Señor Jesucristo en la actitud correcta. Hermanos, a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, los seres humanos. La presión social, la presión religiosa, la presión familiar, la presión del medio donde nos desenvolvemos, hace que muchas veces nosotros desaprovechemos la oportunidad que tenemos de encontrarnos con el Señor Jesucristo en base a los prejuicios que tenemos y el temor al rechazo. A esta mujer no le importó. Ella tenía una necesidad y ella clamaba y clamaba en voz alta: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso, vamos a ver, hemos visto que al final del pasaje se evidencia que el Señor le concedió lo que ella quería. Nosotros tenemos que hacer igual. El apóstol Pablo le predicaba a los griegos y le decía: varones atenienses, yo observo que ustedes son muy religiosos. Y he pasado y he estado mirando los santuarios, hallé un altar en el cual había una inscripción al Dios no conocido. Y dice: aquel a que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio, decía Pablo. Le dice: fue el Dios que hizo el mundo y las cosas que en ellos hay, el cual realmente, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es administrado y honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, le decía Pablo, sino que dice: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice Pablo en Hechos 17, versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No hay diferenciación. El mismo Dios que creó a los paganos es el mismo que Dios que creó también a los judíos o a los griegos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el tiempo de vida de cada quien. Dice: ¿para qué? Y ahí es donde está el énfasis. Busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A los griegos les decía: Dios no está lejos de ustedes. Dios es soberano, es el mismo que creó a unos y a otros, con el propósito precisamente de que le busquen. Y este es el Dios que yo os anuncio. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que gobierna, el Dios que es soberano. Y esta mujer tuvo que echar a un lado todos los prejuicios que podía ya tener, o que sus coetáneos o contemporáneos, ¿verdad?, o conciudadanos podían tener. Y sencillamente aprovechar la oportunidad de que el Señor se había acercado y acudir a Él, porque ella tenía una necesidad muy grande y quería que el Señor le concediese lo que le pedía. Y óyeme, a veces perdemos de vista la necesidad que tenemos de la salvación y del perdón que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Y desaprovechamos tantas oportunidades.
tantas oportunidades. Pero si queremos ciertamente que Dios nos conceda lo que queremos, si tú quieres que Dios te conceda aquella petición que tú tienes, aquella cosa que tú anhelas, que tú deseas, es necesario, sin lugar a dudas, que acudas a la persona correcta, que es el Señor Jesucristo, con la actitud correcta y que olvide completamente cualquier tipo de prejuicio y que te acerques a Él y que te acerques con un corazón abierto. Porque el tercer punto precisamente es ese, que si queremos, si tú quieres que Dios te conceda lo que tú quieres, es necesario que tú transparentes delante de Él la necesidad que tú tienes de su misericordia divina. Debes transparentar tu necesidad. A veces actuamos con Dios como si fueran delante de los hombres. Hay personas que si tienen una crisis o un problema, pues por lo general son muy, ¿cómo se dice? Reservados con ellos. Hay otros que por el contrario, preferimos comunicarlo a las personas que están cercanas a nosotros y pedirle que oren por esos motivos, por esas razones. Pero si se trata del Señor Jesucristo, si se trata del Dios omnisciente, no hacemos nada con venir tratando de disimular o por así decirlo, arreglar o adornar aquello que realmente es nuestra necesidad sentida. Por eso es necesario transparentar la necesidad que tenemos de que el Señor haga misericordia de nosotros. Hay que pedirle, y pedirle de una manera transparente y clara. Versículo 22, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué pedía misericordia? Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La hija estaba posesa. Y poseída como estaba de los demonios, o de un demonio en particular, esto se manifestaba en una enfermedad sobre ella. ¿Y saben una cosa? Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay una dependencia hacia las drogas, cuando una persona está con un alcoholismo reconocido o no, pero que le lleva de nuevo a tomar el trago y la botella, cuando una persona tiene una situación de adulterio, de inmoralidad, de lujuria, de idolatría, como en el caso de la mayoría del pueblo dominicano, cuando está inmerso en la corrupción, en la violencia o en la maldad, en el crimen, no hay que ir con hipocresía delante del Señor. Porque estos demonios obran y destruyen. Y hay que ir donde el Señor con transparencia y decirle: esta es mi necesidad. Mi necesidad, Señor, es que tú me libres de todo esto. El pecado tiene muchas manifestaciones. Y los demonios tienen muchas manifestaciones también. Es tan difícil para el ser humano discernir cuando se trata de una cosa u otra. Pero en este caso, la madre no tenía ninguna duda en cuanto a que había una posesión demoníaca sobre su hija. Y esto se reflejaba, como muchas veces lo vemos, cuando el Señor sana y expulsa demonios concomitantemente. Solo el poder de Jesucristo es quien realmente puede librar de todas estas manifestaciones de pecado. Recuérdense, no es una lucha contra carne y sangre. Nosotros somos vulnerables. La Biblia dice que el que es de Cristo, el maligno no le toca. Ciertamente no tiene poder para nosotros, pero sí puede tentarnos. Y el que no es de Cristo está completamente expuesto para la influencia satánica en su vida. Hay que ir donde el Señor. Y fíjense con qué apelación va donde Él. Versículo 22. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los seres humanos no tenemos derecho a reclamarle al Señor absolutamente nada. Nosotros somos culpables, nosotros somos reos de muerte, nosotros merecemos la condenación. Hemos pecado, no tenemos ninguna posibilidad de accesar a la gloria de Dios, de ir al cielo. No, porque no lo merecemos y no lo podremos merecer jamás. Lo que merecemos en un justo juicio es el castigo por causa de nuestros pecados. Y si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo vino a pagar por nuestras culpas en esa cruz, y si no hubiera sido porque Él
pues sencillamente nos redime de la deuda del pecado y de la maldición y la condenación, pues no tuviéramos ninguna oportunidad, porque por cumplir con mandamientos o religiones o reglas o normas, nadie jamás ha podido ser salvo. Pero podemos clamar por misericordia. Podemos clamar por misericordia. Y esta mujer transparenta la necesidad que tiene delante del Señor de su misericordia. Clama por misericordia divina. Es precioso el versículo de Lamentaciones del mismo Jeremías, el cual leíamos hoy, en el cual el juicio de Dios era inminente por el pecado del pueblo. Como dice él en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Grande es su fidelidad. Y todavía hoy día, el pueblo judío, la nación de Israel, está ahí por la misericordia de Jehová. Y si nosotros hemos de ser perdonados y salvados, es solamente por la misericordia de Jehová. Y esta mujer clamó a la misericordia del Señor Jesucristo. Ten de mí misericordia, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Qué bello coro es. Mayor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Nosotros los cristianos que hemos recibido, hemos sido objeto de la gracia y la misericordia del Señor, del perdón de nuestros pecados, cantamos esto constantemente. Hermanos, amigos, es imprescindible que le digamos a Jesucristo lo que ya Él sabe, que necesitamos ser perdonados por Él, que necesitamos la salvación. Debemos apelar a la misericordia del Señor. Y los creyentes tenemos que ser, por así decirlo, unos peritos en esa área, de apelar a la misericordia del Señor, porque el Señor es bueno y su misericordia permanece para siempre. Si quieres que Dios te conceda tu petición, la cuarta cosa es que debes ser persistente en tu petición. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Óyeme, está frita, como dirían. Oye, se le cerraron aparentemente todas las puertas, ¿verdad? Pero no, de ninguna manera esta mujer iba a ceder. Es que tenía una necesidad real. Ella necesitaba de la misericordia del Señor Jesucristo, como la necesitas tú si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has convertido de todo corazón, si no has recibido en tu ser la gracia de la salvación. Y esta mujer iba a ser constante, a ser insistente en cuanto a esto. Y fíjense que había oposición y había impedimentos. Los discípulos dicen: Señor, despacha a esta muchacha, esa mujer lo que está molestando aquí atrás de nosotros, gritando aquí. El círculo íntimo del Señor estaba opuesto a que el Señor obrara sobre ella ni le hiciera caso. Es tan común eso, ¿verdad? Los más cercanos, posiblemente la familia, va a ser la primera que va a decir: no se te ocurra meterte evangélico. El círculo más íntimo. Pero te vas a tostar de la mente creyendo en esas cosas, con ese fanatismo. Los discípulos fueron la primera oposición. Pero a pesar de la oposición y los impedimentos, a pesar de que en una primera instancia el Señor no le respondió, lo dice ahí muy claro, dice versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Le había clamado, había pedido misericordia, el Señor no le respondió. Es que no siempre el Señor responde cuando nosotros queremos ni como queremos. Pero si queremos realmente que el Señor nos conceda aquello que queremos, tenemos que hacer como hizo la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Insistió. Insistió e insistió. Insistió. El Señor inclusive va mucho más allá, le explica cuál es su misión mesiánica, le explica cuál es su prioridad. He venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque tú no eres de la casa de Israel, aunque estés perdida. Sabemos que no. Sabemos que Él es el Salvador de todos los hombres, lo dice en su palabra, pero Él estaba poniendo aún sobre más, vamos a llamarle estrés, a esta señora. Estaba probando su fe. Sin lugar a duda estaba probando su fe, porque ese es el resultado. Esa es la expresión del Señor al final.
Y ¿saben una cosa? Si nosotros queremos que el Señor nos conceda lo que queremos, tenemos que ser persistentes. Tenemos que insistir en nuestras peticiones. Ese es el gran problema. Que normalmente los cristianos somos los primeros que no somos consistentes en cuanto a nuestra oración. Esta insistencia de esta mujer va a mover a la compasión del Señor. Dice el texto que ella daba voces tras el Señor y sus discípulos, al punto tal de que ya molestaba. Era insistiendo. Pero nosotros estamos acostumbrados a aquel tipo de oración automática o mecánica. Amén. Como los niños, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día, por tu alimento en el nombre de tú. Amén. Cuánta ligereza. La inconsistencia en la oración, hermanos, estas son opiniones personales mías, que no me gusta darlas, pero las voy a dar hoy. En primer lugar, yo creo que manifiestan una falta de dependencia de Dios. El que depende de Dios está acostumbrado a hablar con Dios, está acostumbrado a cuestionarle a Dios, a preguntarle a Dios, a pedirle dirección a Dios, a suplicar la ayuda de Dios, a pedir misericordia por él y por otros. Cuando una persona no ora y no ora de una manera consistente, persistente, lo que está evidenciando es que no está acostumbrado a depender de Dios, está acostumbrado a caminar por su propia cuenta. Y hay muchos cristianos que son así. Pero además de esto, yo creo que evidencia la falta de una disciplina espiritual. Vuelvo y repito, falta de disciplina espiritual. Nosotros somos capaces de disciplinarnos y levantarnos si es necesario a una hora específica, porque tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir al colegio, llevar a los niños a tal sitio. Y somos capaces de apartar un tiempo en particular para escuchar la novela que más nos gusta o ver el programa de la televisión. Pero realmente la disciplina espiritual en el cual yo tengo mi tiempo inviolable de comunión y de oración, eso es algo que realmente, si no sucede, manifiesta una inconsistencia en la oración. Otra cosa es que en cierta manera es como una especie de expresión de autosuficiencia o de satisfacción. ¿Cuándo no oramos? ¿O cuándo oramos menos? Cuando nos sentimos bien, cuando no tenemos problemas, cuando estamos contentos, cuando todo anda de plácemes, ¿verdad? ¿Para qué vamos a orar? Porque estamos muy bien. Y la inconsistencia en la oración es una expresión, sin lugar a duda, de que estamos bien, de que estamos complacidos, contentos, autosuficientes. No necesitamos que el Señor tenga misericordia de mí o que nos conceda aquello que queremos. También creo, sin lugar a duda, que evidencia la superficialidad espiritual. Hay muchos cristianos que son muy superficiales. Tal vez religiosos, tal vez podrían ser cumplidores en cuanto a obligaciones religiosas, pero no crecen espiritualmente, no aumentan su comunión con Dios, no crecen en el conocimiento del Señor Jesucristo. No están, por así decirlo, entrenados en la súplica y en la oración permanente. El Señor dice orar sin cesar. Si Él dice orar sin cesar es porque necesitamos orar sin cesar. Vamos a ver ahora, cuando nosotros comencemos y reiniciemos de nuevo con los cultos de los miércoles de oración, ¿cuántos no podrán llegar porque el tráfico, la distancia, los problemas, pero sencillamente es la falta de hábito? Porque los que veníamos regularmente, porque teníamos el hábito de venir a orar. La inconsistencia en la oración. Esta mujer, hermanos, a pesar de que el Señor en primera instancia no le hace caso, no le responde, en segunda instancia los discípulos se oponen y le dicen, bótala, mándala, despídela. Y finalmente el Señor le dice, yo no vine para ti, yo vine para las ovejitas de la casa de Israel. A pesar de todo esto, ella insistió clamando a la persona correcta y en la manera correcta. Hermanos, Lucas 18, búsquenlo conmigo, por favor, versículos 1 al 8. No, ustedes se lo saben el texto, no se preocupen, yo se lo voy a recordar. Lo tengo aquí. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, del versículo 1, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aunque tú no escuches la respuesta del Señor de inmediato, aunque tú no veas que las puertas se abren de par en par y por el contrario veas que haya oposición, no dejes de clamar al Señor. Si tienes una necesidad, clama al Señor. Si tú no tienes la certeza de que si mueres hoy día vas a ver al Señor cara a cara y vas a ir a su presencia, porque ya tus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, clama, no dejes de clamar. Ora, y ora sin cesar. Y tú, hermano y hermana mía, es un privilegio que tenemos nosotros. Con tal libertad y con tal sencillez podemos en cualquier momento y en cualquier lugar entrar en el trono del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo para pedir el socorro que necesitamos. Esta mujer decía: Señor, socórreme, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y fue persistente en la oración y sabemos ciertamente cuál es el resultado. Punto número 5, y es el hecho de que ella, para conseguir que Dios le concediera lo que quería, se humilló delante del Señor y consiguió mover la misericordia del Señor. Versículo 25, ella vino y se postró ante el Señor diciendo: Señor, socórreme. Se postró, y eso es una actitud, y gritó desde el interior de su ser, dijo: Señor, socórreme. ¿Saben una cosa? Este sentimiento es el que precede siempre a una genuina profesión de fe. Lo repito. Este sentimiento de que estamos sencillamente en la necesidad de socorro, ¡auxilio! ¡Que me muero, me condeno! Es el que precede siempre a una verdadera profesión de fe. Hasta que una persona no tiene convicción de pecado, de justicia y de juicio, hasta que una persona no sabe y cree de todo corazón que va a perderse para siempre por causa de su pecado, no pide: ¡socorro! ¡Auxilio, Señor! Y para esto es necesario humillarse delante del Señor. El texto lo dice claro en 1 de Pedro: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Esta mujer era una mujer humilde y dijo: Señor, socórreme, socórreme, socórreme. Y se postró delante de Él, se tiró a sus pies y dijo: Señor, socórreme. ¿Y sabe alguna cosa? El Señor la iba a exaltar, como dice Pedro. Dice Pedro claramente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Había llegado el momento de la exaltación. Pero si tú quieres realmente que Dios te conceda lo que quieres, y ahora sí recapitulo, ¿verdad? No solamente debemos nosotros clamar a la persona correcta en la forma correcta, olvidar los prejuicios que nos apartan del Señor y aprovechar la oportunidad que nos presenta de acercarnos a Él. Transparentar con sinceridad la necesidad que tenemos de misericordia divina, ser persistente en la oración, insistir delante del Señor. Aunque tú digas: no me está haciendo caso, el Señor está poniendo a prueba tu fe. Después debes humillarte delante del Señor y finalmente debes confesarle de una manera resuelta la fe que tú tienes en Él. Debes confesar resueltamente tu fe en el Señor Jesucristo por encima de cualquier argumentación racional que se le oponga. Repito esto. Nosotros no tenemos una fe ilógica o irracional, pero es fe. Y cuando la razón y la fe no se corresponden, ¿saben qué tenemos que hacer? Acudir a la fe, a las promesas del Señor, a la certeza que tenemos en Él. Porque bien, van a aparecer ciertamente muchos argumentos. En este caso el Señor había dado un argumento tremendo. Dice: no está bien, como diciendo: yo no voy a hacer lo que está mal hecho, coger el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Pero esta mujer, de una manera muy clara, dice, sí, Señor. Ella no confronta ni discute con el Señor, sino que sencillamente dice apela y dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. En otras palabras, más no podía presentarse en humildad delante del Señor. Y esto es lo que produce la respuesta del Señor cuando el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y este es el mensaje de hoy, para que Dios te conceda lo que quieres. Dice, esta mujer simplemente confesó resueltamente su fe en el Señor Jesucristo. Dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Es posible que tú seas un griego o una griega. La expresión perrillos era usada por los judíos para aquellos que eran no judíos, no israelitas, los griegos, no judíos. Le llamaban perrillos. Pero de todas maneras, el Señor estaba enfatizando que tenía un ministerio prioritario, no el único. Comenzó por Jerusalén, Samaria, Judea, pero hasta lo último de la tierra es el mandato a predicar el Evangelio para que sean los hombres salvos. Había un orden en el Señor. Pero vemos nosotros cómo el Señor una vez más manifiesta, ¿verdad?, que Él no hace acepción de personas. Por eso, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que hacer como decía el apóstol Pablo, que Él predicaba, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, predicaba derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, yo estoy dispuesto a predicar, no obstante los argumentos que se me presenten, dice, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. O sea, que todo argumento, ¿verdad?, simplemente sea confrontado y toda altivez argumentativa sea confrontada por la obediencia a Cristo. Y esto es una realidad, hermano. Si queremos ciertamente tener el favor de Dios, debemos confesar nuestra fe en Él. Debemos convencer al Señor de que confiamos en Él, no obstante los argumentos que se presenten por delante y que luzcan muy racionales. No, eso no es lógico, eso no es racional. Lo dice la Biblia, lo prometió el Señor Jesucristo, yo lo creo y yo le echo mano a eso. Hay dos personas de los gentiles a los cuales el Señor le alaba su fe. El otro fue el centurión, ¿se recuerdan? Aquel centurión le dijo, no es necesario que tú vengas a mi casa, con que tú lo digas es suficiente. Y aquí esta mujer, el Señor alaba también su fe. Así que si tú quieres que el Señor te conceda tu petición, si tú quieres la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, clama a Jesucristo. No vayas a otro sitio, lo demás es idolatría. Olvídate de una vez por todas de todos tus prejuicios religiosos y aprovecha la oportunidad en la cual el Señor te llama. Ven a mí y sé salvo. Si tú quieres ciertamente que el Señor te conceda todo lo que tú quieres, tienes que ser sincero con Él. No podemos engañar a Dios. Es necesario que tú le pidas al Señor que tenga misericordia de ti, porque tampoco tienes ningún derecho a reclamarle. Y si tú quieres ciertamente que el Señor te conceda esa petición que tú tienes, debes mostrarte delante de Jesucristo con determinación, y tu decisión debe ser una decisión persistente. Debes orar y clamar sin cesar hasta que el Señor diga a ti, mujer, hombre, hágase contigo como quiere. Profésale tu fe al Señor Jesucristo. La confianza que tú tienes en que Él tiene el poder para hacerlo y para concederte su misericordia. Clama a Él y dile, Señor, ten misericordia de mí. Y presenta tu petición, comenzando por la salvación de tu alma. Vamos a orar, hermanos. Esta es la enseñanza de esta mañana que tratamos de extraer de este precioso y brevísimo pasaje. Si queremos que el Señor nos conceda lo que realmente queremos, para que Dios nos conceda lo que queremos, debemos ser como esta mujer. Padre, gracias, Señor, por las enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti de la manera correcta, Señor, solamente a ti, a echar a un lado cualquier prejuicio religioso, a reconocer nuestra necesidad de tu misericordia, Señor, a clamar a ti de todo corazón, de una manera persistente, Señor, confiando en que tú tienes el poder
para hacer más allá de lo imposible, Señor. Y que tú has venido precisamente para salvarnos, para perdonarnos y para hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, en comunión contigo y para siempre. Gracias por la salvación. Gracias, Padre, por eso que el mundo celebra sin conocerlo. Esa redención que se proclama con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén.